Bueno, lo primero, soy directora de cine, eso está claro, ¿no? Pero quizá, para ser más específica, es que soy una directora que intenta reinventarse, ¿sabes? Reinventarse cada vez que hago una película, ¿no? Porque siento que para mí es muy importante, o sea, tener una razón, o sea, que esto es una razón muy importante para hacer una película, ¿no? Y no solo ser, digamos, o sea, no solo ser parte de un grupo de cineastas, ¿no? O de algo que quieren, o sea, contar algo. O sea, no, o sea, cuando yo hago una película es realmente porque pienso que debe contarse, hay una necesidad de contarlo, ¿no? Y también otra cosa muy importante para mí es que soy guionista, ¿no? Y bueno, entonces es digamos, es lo que se llama un trabajo en progreso, como se dice en inglés, no hay work in progress. Pero intento entender que soy cineasta. Y con eso quiero decir que si el guión fuera perfecto realmente, si el guión lo contuviera todo, lo dejaría como guión. No haría una película. No valdría la pena. Porque todos sería suficiente que leyésemos el guión, ¿no? Entonces siempre intento llegar al límite, ¿no? Y siempre tengo una razón muy, muy, muy importante para utilizar ese dinero, todo ese dinero que ponen a mi disposición para hacer una película. Y también creo que soy una directora que intenta ir más allá de los límites, ¿no? No digo en una forma extrema, no, pero que lo intenta documentarse en saber lo que es el cine y por qué yo debo añadir una película a tantas películas, a todas las que existen, todas las que se están haciendo ahora, ¿no? O sea, tengo que tener una razón realmente buena para hacer una película. A ver, todo esto es muy personal, porque nada de esto significa que igual alguien quiera ver la película, ¿no? Pero digamos que es lo que me empuja, ¿no? A ser una cineasta. Y no sé si he contestado bien a la pregunta. Segunda pregunta. A ver, tengo muchísima empatía. Muchísima empatía. Eso es mi fuerte, ¿no? Y también es muy bueno para ser cineasta, para ser directora, porque entiendes quién está delante de ti, con quién trabaja, ¿no? Y también es fácil, o sea, captas todo lo que te rodea, todas las historias que te rodean. Eso es pero, o sea, digamos que mi punto fuerte sería la empatía. Y en cuanto al punto débil, pues creo que es lo mismo, es la empatía. Como soy muy empática, eso hace que me doy cuenta de muchas cosas, que me preocupo por muchas cosas, por la gente, y que todo eso, digamos, o sea, me entristece mucho, o sea que es lo mismo. Tanto mi punto fuerte como mi punto débil es la empatía. Sí, está claro, ¿eh? En cuanto a la manía, pues la verdad es que no lo sé. Tengo una fobia. ¿Podría contestar eso, lo de la fobia? Ah, no, espera. Algo que me obsesiona. Vale, espera. Sí, ya sé. Igual no es una buena respuesta, pero me obsesiona mucho que la gente a la que quiero sea feliz, se sienta bien, que estén bien, ¿no? Entonces, solo entonces puedo empezar a pensar que yo sea feliz, ¿no? Es muy cansado, ¿eh? Y además es un poco inútil porque no puedes resolver los problemas de nadie, o sea, lo tienen que resolver ellos. Pero no sé si es una manía, pero esto es lo que me pasa. Me preocupa mucho que los demás sean felices. No sé. Entonces, no sé. A ver, un personaje que me guste mucho. Bueno, en los 80 era Madonna, lo reconozco.
Era adolescente, ¿vale? Pero era Madonna. O sea, pero creo que realmente a quien admiraba eran mis padres. Porque mi padre es montador, ¿no? Mi padre es montador, mi madre es psicóloga, y la verdad siempre estaban trabajando, no estaban mucho en casa, ¿no? Pero cuando estaban ahí en casa, o sea, lo que me demostraban era un cariño tan enorme, o sea, que algo que sentía tan profundamente, ¿no? Y me dejaban ser yo misma. Y ahora, al envejecer, eh, me doy cuenta de que no es tan obvio, ¿no? No tan fácil realmente, ¿no? Y no es fácil, porque creo que mucha gente les gustaría ser así, pero cuesta mostrar cariño, no cuesta demostrar que se quiere a alguien. Entonces cuando pienso hacia atrás, pienso en mis padres por ser quienes eran ellos, quién son ellos y cómo se comportaron conmigo. Siguiente pregunta, primer contacto con el cine. Bueno, esto es un poco divertido, ¿no? Porque mi hermano tiene 5 años más que yo. Y en la época no teníamos televisión, no, televisor, porque mis padres eran de izquierdas y consideraban que la televisión no era necesario, ¿no? Entonces íbamos a ver muchísimo cine, ¿no? Y la primera película de la que me acuerdo fue Star Wars. No pudo ser ni la primera ni la segunda. Creo que fue la tercera, El retorno del Jedi, ¿no? Porque de las dos primeras yo habría sido demasiado pequeña, ¿no? Pero incluso también era pequeña, porque mi hermano era fan de Star Wars, o sea, de loco, ¿no? Y yo estaba empeñada en ir a verlo, a ver la película con él. Entonces me llevó al cine, pero también pasé mucho miedo por los monstruos y todo eso, ¿no? Pero no me traumatizó en absoluto, realmente, porque me encantó. Pero la verdad es que no empecé con una película, digamos, fácil, ¿eh? Porque en la época, pues yo tenía como unos 7 años, más o menos, ¿no? Y sabía leer, claro, pero, ¿sabes? En Bélgica todo va subtitulado, además, en 2 idiomas, en holandés, flamenco y en francés. Y lo que sí me acuerdo es que era demasiado pequeña para poder leer los subtítulos. Entonces mi hermano, muy a pesar suyo, se pasó la película murmurándome, explicándome lo que ocurría, porque yo estaba empeñada en saberlo, porque no podía leer los subtítulos. Total, un desastre. ¿Cuándo supiste que querías hacer cine? La verdad, muy tarde, porque yo al principio quería ser actriz. Cuando tenía 18 años ya había acabado el colegio, ¿no? Y decidí hacer un examen directamente para entrar en una escuela de interpretación. Y claro, lo aprobé, porque yo estaba convencida de que tenía un don innato. O sea, que yo sabía lo que hacer y que no me hacía falta estudiar en absoluto, ¿no? Pero bueno, mis padres se lo tomaron bastante bien, ¿no? Y me dijeron, muy bien, tienes 1 año para decidir lo que quieres hacer. Piénsatelo. Pero eso sí, o sea, en ese año no te vas a quedar en casa sentada en el sofá, decidiendo qué vas a hacer o no. Vas a estudiar. O sea, vas a hacer algo. Y entonces, como dije, mi padre es montador y en esa época daba clases en una escuela de cine bastante famosa en Bélgica. Y me dijo, pues vas a la escuela de cine y estudias durante un año. No hace falta que te decides qué quieres hacer o algo. Tú ve a clases y estudias. Y luego ya veremos lo que pasa. Fue entonces cuando me di cuenta que no quería ser actriz. Para nada, ¿no? O sea, y la verdad es que, bueno, por accidente trabajé en una película francesa, en un largometraje francés, ¿no? Y no creo que dice que con Isabelle Huppert, además. Pero fue una aventura, fue divertido, pero no era lo que yo quería hacer para nada, ¿no? Así, no tenía ni 18 años, ¿no? O sea, más bien 20, ¿sabes?
O sea, bueno, pues como había sido una buena estudiante en el instituto, la verdad es que ese primer año, trabajé duro, ¿no? Y aprobé todo, realmente, ¿no? Pero más o menos fue cuando tenía 20 años, ¿no? Que me di cuenta que lo que me gustaba realmente era dirigir. Sí. Creo que esto se me da bien, además. O sea, me gusta y es una forma de expresar todas mis emociones, ¿no? Todo lo que yo siento. Y vi realmente, vi la luz. Se me abrió el camino. Así que no fue cuando de pequeñita, tenía como 20 años. Sí, ¿cómo nació la película? Bueno, la verdad es que nació al final de mi anterior película, Home, ¿no? Y pensé, bueno, ¿y por qué tengo que seguir haciendo películas como siempre he hecho, ¿no? O sea, donde hay dos protagonistas, un relato, hay que seguir el hilo del relato. ¿Por qué no intentar hacer algo diferente? Salirse de lo habitual. Entonces se me ocurrió una comunidad que había sufrido un gran dolor, un incendio en un colegio, se han perdido niños, y empecé a escribir escenas. Bueno, durante un año escribí escenas. Y al cabo del año me di cuenta de que todo estaba muy bien, pero era totalmente discontinuo. O sea, no había ni principio ni fin, no podía ser una película. Pero también me di cuenta que de esas escenas surgían personajes. Holly, por ejemplo, que en la época solo tenía 10 años. Ana, la maestra, ¿no? Y a partir de ahí, entonces dije, vale, no puedes intentar saltar los límites de esta forma. Hay que buscar un hilo conductor y Holly se convirtió en el hilo conductor. Ana descubre a Holly, Holly hila la película. Y así fue como empezó. Y por eso Holly ahora tiene 15 años en la película, porque tardé otros 3 o casi 4 años en acabar en hacerlo todo, o sea, en acabar el guión y todo lo demás. Y así nació la película. Siguiente pregunta acerca de Holly. Para mí lo más importante en Holly, bueno, a ver, es una película de muchas capas, ¿no? Que contiene muchas cosas, pero creo que para mí lo más importante es la pureza del amor, de la amistad, ¿no? La fuerte, el poder también, en cierto modo, el poder, o sea, no el poder, pero cómo ella se preocupa por la gente, cómo realmente quiere a la gente, ¿no? Creo que si la gente, si el público, si alguien que ve la película sale del cine viendo el poder que representa amar, preocuparse por lo demás, a mí eso me parecería ya muy grande, enorme, si lo entendiera. Porque bueno, sí, también está la cosa de ser bueno, ¿no? O sea, pero hablo más de la fuerza que aporta saber querer, ¿no? Y que realmente, es muy bello esto. Y ahora los retos a los que te enfrentaste en la película, cuando la rodaste. Bueno, creo que el mayor reto fue, pero lo curioso, a ver, el reto que yo pensaba que iba a ser el mayor, pero que al final no fue ningún reto, el chico que hace de Bart es autista. Es decir, pero autista de verdad, ¿no? Es lo que se llama neurodiverso, ¿no? O sea, y entonces, bueno, eso yo quería trabajar con alguien así, ¿no? Estaba ya en el guión, que era autista, pero quería también intentar trabajar con alguien que fuera autista, ¿no? Y encontramos a alguien asombroso, Bart, ¿no? Pero bueno, él se llama Félix en la vida real, ¿no? Se llama Félix, sí, Félix, espérate, te lo digo, Félix Hedemans, en la vida real. Y Félix es una persona absolutamente maravillosa, realmente. Pero me daba un poco de miedo, ¿no? Porque, ¿y si se da cuenta
de que de pronto en medio de una escena que no quiere rodarla así, no puedes forzar a un 16añero a hacer algo. Pero bueno, tampoco, también podía pasarme con Catalina, ¿no? Catalina, que es Holly. Pero bueno, con Catalina sabía que podía hablarle, quizá convencerle incluso. Pero tú por donde Félix es una persona asombrosa, la persona más profesional con la que he trabajado nunca. Nunca. Bueno, pero a veces tenía pequeñas, digamos, ideas, ¿no? Pero no era el único. Catalina también tenía pequeñas crisis. O sea, que por nada del mundo fue difícil trabajar con él. O sea, fue al contrario, sumamente fácil. Quizá entonces el mayor reto fue la incertidumbre en la que yo estaba al principio, ¿no? Antes de empezar realmente el rodaje. O sea, sin embargo, esa incertidumbre con él se convirtió en la mayor certidumbre que jamás he tenido a la hora de rodar, realmente. Ya había trabajado también con adolescentes, no era la primera vez, o sea, y con niños, ¿no? Ya no me da miedo realmente, ¿no? Eso también hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué aspecto de la película enganchará más a la gente? Se lo piensa, y dice, creo que creo que el misterio, si puedo decirlo. El hecho de que la película coquetea con algo que no podemos realmente entender, ¿no? Creo que eso es algo nuevo, bueno, no tan nuevo porque se ha hecho antes, ¿no? Pero creo que lleva a la película a otro nivel, ¿no? Creo que eso es lo que espero que enganche a la gente. ¿Con qué actores te gustaría trabajar en el futuro? Bueno, si vamos al cliché de Hollywood, te diría que Julianne Moore. Absolutamente, Julianne Moore. Me gusta muchísimo. Pero luego también Chloé Sevigny, como en Francia, ¿no? Que también me gusta mucho, pero la verdad es que sí, o sea, es lo que me ha salido ahora, ¿no? Pero si lo pienso un poco, te lanzo 20 nombres, ¿eh? Pero esas dos mujeres realmente me parecen asombrosas. Redes sociales. Se ríe. Bueno, me lleva bien. Como todo el mundo se lleva bien, ¿no? Pero de pronto pensé que pasaba demasiado tiempo y me sacaba de quicio perder tanto tiempo, ¿no? Y decidí que se acabó, que nunca más, ¿no? Pero claro, con la película Holly, con la chica con esta película, me dijeron mis productores, los distribuidores, bueno, tienes que reengancharte porque tienes que contestar, tienes que, colgar fotos, decir cómo va el rodaje, es decir, todo para la promoción, ¿no? Y entonces empecé a pensar, bueno, esto ¿vale la pena colgarlo? ¿No vale la pena colgarlo? O sea, y de pronto empecé, no, espérate, voy a hacer una foto de esto porque lo voy a colgar, ¿no? Entonces todo empezó otra vez, de golpe, ¿no? Y empezó otra vez a ser un poco molesto, ¿no? A literalmente chuparme, ¿sabes? Y reconozco que hace 2 meses dije, bueno, se acabó. O sea, lo he vuelto a cerrar y adiós. Bueno, estoy hablando de Instagram, ¿eh? Nunca he entrado en Facebook, ya sé que ahora es TikTok, todo, pero Instagram. Y también lo que me molesta es eso, que me deje enganchar con tanta facilidad. Pero es que, ¿sabes por qué me dejo enganchar? Porque me parece que es asombroso. Me encanta lo que cuelga la gente y verlo, ¿no? Y entonces no puedo dejarlo. Y empiezo a verlo todo, incluso cosas que no me interesan en absoluto, que ni siquiera me hacen gracia, ¿no? O sea, creo que es algo asombroso,
pero también muy peligroso, porque, o sea, pasas tanto tiempo, ¿no? Con esto que, bueno, mejor no abrirlo de momento. Seguro que lo vuelvo a abrir de nuevo algún día, pero es peligroso, de verdad, para mí por lo menos, ¿no? Y también luego, claro, y luego cuando si tenía un mal día, caía en todas las trampas, ¿no? O sea, en todas las trampas que te ofrece esto. O sea, o sea, ¿por qué todos están tan guapos? ¿Por qué todos se van de vacaciones? ¿Por qué yo no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué yo no? O sea, todo lo que no se debe hacer. Y me dejaba totalmente, o sea, entrar en eso, ¿no? Eso, y es increíble que yo a los 45 años todavía me comporte así, sinceramente. O sea, lo mejor es apagarlo, en mi caso, ¿vale? Y aquí acaba la entrevista porque no teníamos más tiempo.